Quería comentarles algo sobre el factor de erosividad. Este factor de erosividad, después, esta es la ecuación, ¿no?, que prácticamente determina las lluvias. Prácticamente es en base a la lluvia, en base pues a las historietas que vamos generando. Pero hay otra ecuación también acá, en esta ecuación de Otto Atlas, el factor de erosividad de la que el Otto Atlas les mostré. Y aquí hay otro, dice que el factor R se calcula utilizando la ecuación de Reynolds-Ring de 1994. Es otra ecuación que ustedes pueden utilizar. Este MFI significa índice modificado de Fourier. Entonces, este de acá es la precipitación del mes al cuadrado sobre la precipitación total. Esto de acá es determinarlo el valor. Si te sale el MFI menor a 55, utilizas esta ecuación. Si el MFI te sale mayor a 55 milímetros, utilizas esta ecuación. Entonces también tienen otra metodología para determinar el factor R. Yo les enseño solamente el primero, ¿no? El primero que es esta ecuacióncita. Pero también pueden probar con la ecuación de Fourier, ¿no?, de 1924. También ustedes pueden probar. Entonces quisiera ver si ustedes lo trabajan, a ver qué resultados obtienen, están dentro de los rangos establecidos según pues el Atlas, porque también hay que corroborar o validar sus resultados, ¿no? Eso es importante. Entonces, ya estábamos en factor topográfico. Miren, factor topográfico en este Atlas de Rosén dice que hay que hacer mediante el uso del GIS. El uso del GIS. En este caso es el Saga GIS, ¿no?, para determinar el factor LS. Si ustedes se van a donde dice metodología Castro Quintero, se van acá, está Castro Quintero, lo copian esto de acá, lo voy a copiar y voy a Google. Google, lo pego ahí, y la primera opción viene acá, me dice que ese es el documento sobre la determinación del riesgo de erosión potencial indígena en la zona carretera de Quindío, en Colombia, ¿no? Vamos a ver PDF, y aquí van a ver ustedes el famoso, vamos a ver con esto, a ver acá, pasa con esto. Miren, acá está bien, ¿ves? Lo que estábamos haciendo nosotros para el factor LS. El factor LS es de la pendiente, ¿no?, el beta, el seno, la pendiente. ¿Beta qué es, jóvenes, de la beta? El beta era la pendiente, y el beta que era el factor, ¿no? Entonces luego aquí te da, dice como dar map, y la calculadora raster determina esta ecuación, utiliza esta ecuación. Luego para el beta, el factor beta, utilízalo para determinar el factor M, y también vas a la calculadora raster y colocas esta ecuacióncita. Y luego te dice, para determinar la longitud, utiliza la combinación del flujo, el tamaño del píxel, el X es el factor de forma, que es 1, y M, que es pues, el factor M que se calculó. Y aquí está la ecuación. Esta es la ecuacióncita que debes llevar a tu calculadora raster. Eso es lo que yo hice. En su momento busqué esa ecuación, lo coloqué y empecé pues a... Luego para la pendiente hay dos condicionantes. Si es menor a 0.09, utiliza esta ecuación, y si es mayor a 0.09,
utilice esta ecuación. Por lo tanto, aquí arriba está su condicionante. Este sería la condicionante para el tema de la pendiente. Y final se calcula el factor LS multiplicando el L por el S. También ustedes se pueden guiar, para su trabajo final. Hoy día voy a repetir el factor LS, para que ustedes puedan tenerlo claro. Y el factor LS está pues en base a unas ecuaciones que ya les mostré. Por aquí debe estar factor LS, aquí debe estar en el cuatrocita. Mi Excel debe estar. Aquí está. Este es el Excel que estábamos realizando en la clase pasada. Entonces vamos a cargar nuestro DEL. Yo estoy trabajando con URIN, vamos a cargar URIN. Vamos a cargar URIN. Era UTN, ¿no? URIN UTN. Y este era nuestro DEL. Este era si no lo cortamos nuevamente, lo removemos. Este de acá era el mosaico, ¿no? Voy a cargar, aquí debo tener mi URIN, ¿no? Siempre URIN por acá. Voy a recortar ese D. Siempre es bueno recortar, ¿no? Van a recortar y recorren. Y este es el D que vamos a utilizar. Voy a borrar el mosaico, removemos y nos quedamos con URIN, que sería el DEL. Este es el insumo de entrada para el DEL, para el factor LS. Bien. Este es el DEL. Así deben tener ustedes su DEL. Un DEL es su área de estudio, un DEL que represente pues al ámbito que van a trabajar, y sería el punto de partida para nuestro factor LS. El primer paso le dice calcule la acumulación del flujo, el famoso AIJ. Este AIJ es la acumulación del flujo. Para ello vamos a utilizar el GIS, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía, jóvenes? Si yo quiero la acumulación del flujo, entonces iré espacio al análisis e iré aquí donde dice superficie, y aquí abajo indica, vamos a buscar los nombres de superficie y iremos a hidrología, ¿no? En esta opción donde dice hidrología van a encontrar la acumulación del flujo, el famoso AIJ. Este es el que debemos obtener con el DEL. Pero antes de obtener la acumulación del flujo debemos hacer la dirección del flujo, y antes de hacer la dirección del flujo debemos hacer el famoso fill, relleno de sumideros. Entonces los pasos a seguir es fill,
flow direction y flow acumulación, ¿no? O la acumulación del flow. Entonces vamos a empezar. Hago un fill, le digo el ingreso es de y le voy a decir que sea pues en los dedos 4, ¿no? Fill 4 y ok. Haciendo el proceso de llenado de sumideros o huecos en píxeles. Pero nuestro modelo está limpio, por eso es casi igual el proceso. Ahí está. Está completado el fill. Luego del fill tenemos que hacer la dirección del flujo. Doble clic, dirección del flujo. Y ahí cargas el fill 4. Y aquí pondremos dirección del flujo 4. Y ok. Y aquí está la dirección del flujo. ¿Ven? Estamos repitiendo lo que hemos hecho en la clase pasada, ¿ya? Para que quede claro de cómo se calcula el factor LS. Luego de la dirección del flujo calculamos la acumulación del flujo. Aquí sacamos la dirección y le pondremos acumulación del flujo 4 y ok. Y ok. Está trabajando, está calculando el proceso de acumulación del flujo. Este flujo acumulativo 4 es el famoso AIJ, el famoso IJ. Ya tenemos ese valor. Ya tenemos ese valor. El D es el tamaño del píxel, ¿no? El X es el factor de forma. ¿Y cuánto es el factor de forma en sistemas pixelados? 1. ¿Ya? 1. Estamos repitiendo, jóvenes que están llegando, estamos repitiendo el cálculo del factor de topográfico. ¿Ya? Con signos. El D significa tamaño del píxel, el X significa el factor de forma, que es igual a 1, y el AIJ es la acumulación del flujo. ¿No? La acumulación, ya tenemos hasta ahí. ¿Qué nos faltaría? Nos falta el N, pero el N está el factor de en base al descubierto y el F está en base a la pendiente. Entonces, para sacar el F y el M, debo tener la pendiente. ¿Y cómo calculo la pendiente? Van a la herramienta de superficie y ahí va a encontrar la herramienta Slope. Es la herramienta para generar pendientes. Y luego dicen quiero ingresar un fill y le voy a llamar aquí pendiente 4, pues Slope 4 y ok. Y lo más importante es que ustedes lo generen en grados, no en porcentaje. ¿Okay? Y ahí está la pendiente, ¿no? Con esta pendiente
vamos a determinar el factor F. El factor F. Y este factor F está en base a una ecuación que es seno del pendiente entre 0.0896 entre 3 por seno de la pendiente elevado a 0.8 más 0.56. Entonces vamos a utilizar la calculadora raster. Y ahí colocaremos la ecuación que nos indica para calcular el factor F. Pero como yo tengo ya la ecuación aquí en un texto, ¿dónde está el texto? Por acá. Descarga ecuación, ¿ve? Entonces para el factor F lo copio esta ecuacióncita, control C, voy a la calculadora raster, control V y cambio el tema de la pendiente. Ya no es fill, slot fill 1, sino mío es slot 4, pendiente 4, ¿no? Está pendiente 4, aquí otra vez pendiente 4, y finalmente pues en base a la pendiente tenemos el F4. Voy a poner F4 y esta ecuación que está en el Excel estoy pasando a la calculadora raster en base a la pendiente que yo tengo como capa pendiente 4 y ok. Y empieza a calcular el factor F. Algo pasó acá, ¿ven? Algo hemos hecho mal. Algo está mal. Vamos a colocar nuevamente la calculadora raster. Vamos a copiar control C, control V. Hay que cambiar esto, lo que es pendiente. Vamos a cambiar lo que es pendiente. Hay que tener siempre cuidado porque a veces genera pues ese, ¿no? Error. Ahí, donde hay pendiente por acá, también otra vez lo voy borrando y lo voy cambiando por lo que corresponde. Listo, ya está. Y le pondré F, ¿no? F4 y le ponemos OK en base a la pendiente, ¿no? Ahí está, es el factor F. Pero luego te dice el factor F depende del M. Y el M es igual a F sobre 1 más F. Igualito, otra vez, calculadora raster. Copio esta ecuacióncita pequeñita en la calculadora raster y cambian pues la capa que no es F, en este caso mío es F4, ¿no? Ahí está. Y este de acá corresponde al raster F4. ¿Ya está? Y esto de acá sería pues M4. Ahí vamos a poner M minúscula M4, ¿no? Y OK. Ya tienes el M. Ahí está el factor M. Entonces, jóvenes, para calcular la longitud, el factor L, ya tenemos el raster de la acumulación del flujo, tenemos el D, que es el tamaño del píxel, tenemos el X, que es 1, el factor de forma, y el N. También tenemos que es el factor que está en función a la pendiente. Entonces, nuevamente
utilizamos la calculadora raster para determinar el factor L, ¿no? Otra vez voy a la calculadora raster y le diré, pues quiero calcular el factor L. ¿Cuál es la ecuación? Es esta de acá. Control C y lo pegan acá, Control V, pero cambien adentro esos campos, ¿no? Las capas, ¿no? Mira, aquí dice que la acumulación para mí es este de acá, acumulación del flujo 4, ¿no? Por aquí el M me representa a mí, no está como solo M, sino está como raster M4. Aquí también igualito el acumulado, cambio por el acumulado 4. El M, en este caso es raster M4. Raster 4. ¿Cuánto es el tamaño del píxel? Voy a copiar de acá. 3069, ¿no? Entonces todo esto de acá lo copio, ¿no? Control C y me voy a la calculadora raster y lo pongo todo ese valor del tamaño del píxel. M, para mí M es raster M, ¿no? Raster M con el 4, ¿no? Luego el N también al final. Listo, ¿no? Ya está. Entonces este sería el factor L4, voy a poner. L4. Factor L4. Es por el nombre nomás, ¿no? Factor L4. L4. Y ok. Y empieza a calcular el factor L. Ya ahí está el factor L. Este sería el factor L4. Entonces, hemos empezado del DEM, que está en la parte baja. Voy a desactivar. Este es el DEM. Ustedes en insumo debe ser el DEM. Luego del DEM tienen que hacer el PIB, la acumulación, ¿cómo se llama eso? El relleno de sumideros. Luego hacen la dirección del flujo. Luego hacen la acumulación del flujo, ¿no? Que es el primer parámetro, ingreso. Luego hacen la pendiente, pero la pendiente está en base al factor F, calculan el F. Luego calculan el M, que está en base al F, y luego pues la ecuación general del factor L, que es esta grande. Esta es la ecuación general, calculan pues el factor L. Yo le puse 4 porque ya tenemos varias repeticiones de L1, L2, entonces es más que nada para no confundir algunos resultados. Listo, ya tenemos el factor L. Finalmente, ¿qué dice? Utilice la calculadora raster para que calcules la pendiente, el factor pendiente. Estas son las ecuaciones, y si tu ecuación es superior al 9% o 0.09, menor, utiliza esta ecuación. Pero si tu pendiente es mayor a 9% o 0.09, utilice esta ecuación. Para ello, en la calculadora raster se utiliza condicionantes, ¿no? Condicionantes, ¿no? Aquí está toda la condicionante y lo pegamos acá. Y lo pegamos acá. Entonces, hay que cambiar. Voy a cambiar slope.
Voy a cambiar ese de acá. Esto mío es slot 4. El slot 4. Este de acá es slot 4, pendiente 4. ¿No? Y aquí también la pendiente. Doble clic, slot 4. Y ya está. Entonces tendremos aquí el factor S. Factor S4. S4. ¿Ya? Y ok. Y ahí tenemos el factor LS4 y el factor L4. Multiplicamos los dos factores 4 por factor L4 será pues el factor topográfico o factor LS, ¿no? Factor LS4 y ok. Y ahí está. El factor topográfico que se conoce como factor LS sería nuestro resultado esta acá. Que está en el rango de 0 aproximadamente a 38. ¿No? ¿Cuáles son sus unidades? Tenemos que ir a ver aquí. ¿Qué dice acá? Vamos a ir acá. Las unidades sería pues adimensional, ¿no? LS, la pendiente, LS, sería la multiplicación nada más del factor L por factor LS. Pero utilizamos acá las unidades, o esa dimensional. A ver. Y LS, factor LS. También lo que nos indica el SAGA, ¿no? Debe estar, dice, el factor LS debe estar en un rango de 0 a 152, nada más dice aquí. Aquí la distribución espacial del factor LS tiene un rango de 0 a 152. Los valores de este factor son adimensionales, o sea, no tienen unidades, ¿no? Ahí está. Entonces, esto hay que ver un poco. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿ya? ¿Ven? Listo, este es el factor LS jóvenes. Es un factor bastante sencillo, pero el punto de partida es el DEN. Si ustedes no tienen el DEN bien preparado, bien trabajado, todo el proceso no les va a salir bien, ¿no? Los procesos es en base al DEN. Lo más importante que el DEN que ustedes van a trabajar esté en sistema de unidades métricas, una recomendación, ¿ya? Si está en geográficas no les va a correr algunos, pero no les va a correr algunas otras herramientas o funciones. Debe estar en UTM, o sea, en unidades métricas y unidades angulares, ¿no? Eso es una recomendación. Listo, entonces ya tengo el factor de erosividad, ya tengo el factor LS. Ahora entraremos a otro factor, ¿no? ¿A qué factor vamos a entrar? Según el diagrama ya tenemos estos dos.
tenemos la primera, el factor R, el factor R ya tenemos de erosividad, ya lo tenemos. Esto acá ya lo tenemos. ¿No? El factor LS también lo tenemos, esto acá. También ya lo tenemos, o sea, recién hemos hecho dos factorcitos, ¿no? De los 5, nos faltan 3 todavía. Y ahora vamos a hacer factor de cobertura. Este factor de cobertura, el factor C. Vamos a hacer este de acá. ¿Ya? Este factor C depende de la cobertura vegetal en tu cuenca. Entonces, para sacar cobertura vegetal de tu cuenca, vamos a entrar a una página. Vamos a ir acá. La carpeta, ¿qué carpeta? Ya estamos en la carpeta de cobertura, vamos a ver acá, el 4. Vamos a ir acá, entonces pondremos acá GeoS Perú. GeoS Perú, ¿no? Siempre conocen para hacer descargas. Y van a buscar donde dice cobertura vegetal. Cobertura vegetal. Por acá debe decir cobertura vegetal, aquí está cobertura vegetal. Entonces hacemos un clic ahí y les va a decir es un mapa de cobertura vegetal actualizado por el INAH en formato Shape. Aquí está el formato de la cobertura vegetal y aquí debe aparecer el formato Shape, ¿eh? Y lo descargamos. Descarguen ese Shape de cobertura vegetal. Descargar de todos modos, ¿no? Y va a descargar la cobertura vegetal a nivel de todo el Perú, de todo el Perú. Dice de 2015, de todo el Perú. Ese archivito que se ha descargado, lo voy a llevar, copiamos y llevamos a la clase 4. Y voy a pegarlo ahí y lo voy a descomprimir, extraer aquí. ¿Quieres? Sí, a todo. No, ya le he descargado tantas veces que fue súper. Ya está. Eso se descarga de la página web del GPS Perú. Buscan cobertura vegetal y automáticamente les dice pues que tienes información en formato shape y lo descargas. Entonces voy a abrir mi ARMAP, voy a continuar en mi ARMAP, pero voy a desactivar los demás. Ya está. Este es aquí solamente mi cuenca. Esta es mi cuenquita. Yo estoy trabajando con el Lurín, ¿no? Y lo voy a cargar ese archivo que descargar. Refrescamos. Ponemos aquí donde dice cobertura vegetal. Y la cobertura vegetal. Miren a nivel de todo el Perú está ahí. Esa es la cobertura vegetal a nivel de todo el Perú. ¿Ya? Ese es el Perú. Pero nosotros queremos descargarlo o cortarlo solamente para Lurín. Ahí está para Lurín. ¿Qué cobertura se encuentran jóvenes en Lurín? Entonces vamos a sus propiedades. Le voy a decir que me muestre qué tipo de coberturas tiene Lurín. Aquí le diré, pues etiquétame.
la cobertura que hay en URI y me lo categorices. Ya está. Y aquí está la cuenca del río Lurín. ¿Qué dice? En la parte baja dice ahí desierto costero, obviamente es un desierto, ¿no? También hay área urbana, también hay pues lomas de la Charal, para decir, pero hay lomas, ¿no? Hay gran cantidad de desierto costero, ¿no? Luego, ¿qué más hay? El Cardonal. ¿Qué más hay? Dice que hay matorrales. Hay también agricultura costera. Aquí hay lagunas, lagos, cochas. Y acá arriba hay pues nevados, glaciares. Aquí hay bofedales, ¿no? Entonces son las coberturas que predominan en esta cuenca. Esto va a ser nuestro punto de partida para determinar el factor de cobertura vegetal. Mira, si vamos digamos a la PPT, al PDF, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Factor de cobertura vegetal. Este factor de cobertura vegetal ya se ha reclasificado en base a esta tablita. Dice aquí, valores de factor de cobertura. Si tú en tu cuenca encuentras matorral, el factor de tu C será 0,22. Si tú encuentras cuerpos de agua en tu cuenca, el factor C será 0. Ya te está diciendo, ¿no? Y profesor, quiero pajonar. Pajonar es parecido al matorral, pero es similar, podría considerarse un valor 0,22. Pero si es bosque, aquí hay bosque, y su valor de factor C sería este de acá. ¿No? Si alguien dice, profe, yo quiero el tema de hielo, nieve o glaciares, ¿cuál será su factor C? ¿Qué valor consideramos? Su factor será 0. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con el agua, el factor C es 0. ¿No? Y donde hay tierra cultivada o agricultura, tierras cultivadas, su factor C 0,63. Ya te está diciendo, ya en base a la cobertura que tú encuentres en tu cuenca, consideren esos factores C que ya les han dado un valor. Entonces aquí voy acá. Entonces, matorral, ¿cuánto sería, jóvenes, su factor C de matorral? Si me voy al cuadrito, matorral será 0,22. Entonces vamos a hacer un Excel. Acá lo tengo, acá hay un Excel. Acá hay un Excel, miren, voy a eliminar todo esto acá, lo he hecho la vez pasada, pero para que termine acá. Este es el cuadrito que les gusta ver ahorita. Este es el cuadrito que hemos visto. Este es el cuadrito. Listo. Este es el cuadrito. Pero voy a sacar de aquí. Le pongo clic derecho. Tabla de atributo. ¿Cómo hago para unir un solo campo en un solo nombre? Me sale una sola categoría. El famoso disorte, ¿no? Vamos a ir acá, Geoprocessing, Dissolve. Quiero disolver la cobertura de URI.
¿no? La cobertura, base al campo cobertura y ok. Listo, y acá en la nueva tabla de atributos, se encuentran solo las 11 coberturas, ¿no? En cambio, el anterior, ¿cómo salía el anterior? El anterior no salía disgregado, ¿no? Mira acá, disgregado, agricultura, no sé cuántas veces, ¿no? Y con Midisol se ha tratado de unir todas las mismas coberturas en uno solo. Lo copio y lo pego acá. Ya está. Puedo eliminar esto acá. Puedo poner acá. Siempre pónganlo simbología. La simbología de la agricultura costera andina siempre es, pues, como se operan, siempre uno puede decir B o es una simbología. Cardonal siempre es la C. Desierto costero son DC. Desierto costero DC. Lo que me acuerdo, ¿no? Algunos desierto costero. Glaciar es una G, nada más, una G. Lagos, lagunas es una L y CO. Así. L, C, O. ¿Por qué C? C, O. Así. Loma es L. Es L nada más. Matorral es N. Matorral. Pajonal es PJ. Pajonal. Área urbana es una U. Área andina, agricultura costera es área, así nada más. Área andina con escasa sin vegetación, eso sí no me acuerdo, ¿no? ¿Cuál sería? Área andina, escasa vegetación, así será, ¿no? Eso sí no me acuerdo. Entonces, luego otra columnita. Voy a poner otra columnita donde pondré 14. El 14. Entonces, agricultura, busco en mi tabla, agricultura, aquí está agricultura 0.63 con ahí. Área de bofedal, que es cuerpo de agua, bofedal o humedad es 0, ¿no? Voy llenando porque estoy más o menos viendo que se parece de cobertura. Glaciares, nieve y hielo, glaciar 0. También será pues 0, lagunas, lagos, cortes también será 0, ¿no? Porque son cuerpos de agua. Después dice por acá matorrales es 0.22. Pajonal también es parecido, ¿no? Me faltaría de loma, área también escasa sin vegetación, sin vegetación es tierras modificadas por las actividades humanas, sería pues 0. Sin vegetación, ¿no? Urbana sería 0.09, ¿no? Cardonal también es parecido a los matorrales, pajonales. Desierto costero es pues es sin vegetación, sin pues 0.09, ¿no? Área altandina, digamos altandina sin vegetación, aquí dice tierras con cubierta vegetal inferior al
10%, 0,5, no 0, menos el 10, 0.05. Y loma, parecía también hace los matorrales, ¿no? 0.23. En base a este cuadrito tenemos que llenar. 0.2, ¿no? Si tuviéramos un rango más grande de factor C, podríamos tener para cada uno de ellos, ¿no? Pero si ustedes dicen, profe, desconozco cuál es matorral, aquí en Google qué es matorral, en base a esa descripción de que dice aquí, contenido, buscan qué factor le tendría que corresponder. Le tiene que corresponder un factor. Entonces, se determina de esa manera. ¿Qué porcentaje será, jóvenes, que predomina aquí? ¿Qué cobertura predomina? Voy a sacarle la suma. Y este será el porcentaje del área, ¿no? Entonces sería este por 100 entre el total. Voy a ponerle aquí dólares para decirle que se mantenga fijo. Y se dan cuenta que la cobertura que predomina son 4. Mira, predomina el cardonal, el desierto costero y el matorral pajonal. Prácticamente 4 coberturas predominantes en toda la pena. Y en menor proporción están pues ya agriculturas, área urbana, glaciares, pero estos 4 prácticamente los sumamos, voy a sumarlo acá. Este vamos a hacer la suma. Si no voy a traer de suma más esto, estamos hablando del 86% de toda la cobertura está predominando cardonal, desierto costero, obviamente desierto costero en la parte baja, en la parte media alta, matorral y pajonal. Bastante. Si ustedes dan cuenta, predominan, ¿no?, esas coberturas. Listo, ¿ven? ¿Cómo hago para llevar esto a raster, jóvenes? ¿Cómo lo rasterizo ahora este dato que tengo de 14? Hay que rasterizarlo, ¿no? ¿Cómo lo rasterizo, Adrián? ¿Cómo se rasteriza aquí? ¿Qué herramienta utilizo para rasterizar? A ver. Lo primero que tienen que hacer es crear en su tabla de atributos un campo 14, el 14, ¿no? Y aquí lo van a editar, vamos a poner edición, ¿no? Voy a editar, ¿cuál voy a editar? Este visor. Y le voy a poner agricultura costera andina. ¿Cuánto es? 0.63. Pondré aquí 0.63. Luego me dice área andina con escasa y sin vegetación. ¿Cuánto es? 0.05.
0.005. Listo. Estoy poniendo los datos que yo he sacado de sacar. Área urbana. Área urbana es 0.09. Cooperar es 0. Voy poniendo 0. Donde está Laguna y Glaciar también lo voy a poner 0. Voy a aprovechar porque 0. Pajonal y Matorral. ¿Cuánto es Pajonal y Matorral? 0.22. 0.22. Loma. Pues me faltaría de Cardonal y Desierto Costero. Cardonal 0.22. .09 Desierto Costero. Ya viene mi campo y le digo acá, pues hay que terminar la edición y recién con la conversión llevar a raster, polígono a raster. Yo le digo pues que utilice la opción de visor, el campo que he creado, factor de cobertura, ¿no? Y el tamaño del píxel, ¿cuánto es? 30. Estamos trabajando todos a 30. Y le pondremos acá factor C. Factor C. ¿Y ok? Y empieza a hacer el proceso de llevar un polígono a un raster. Y este sería mi raster. Este sería mi raster del factor de cobertura. Este de acá. Factor C. Este sería mi resultado rasterizado del factor C en base a la cobertura presente en la cuenca del río Luz. ¿Ya? ¿Ven? Es sencillo, solamente que hay que decirle que el factor C, de acuerdo a esa táctica, le corresponde a la cobertura que encontramos en esta cuenca. Y si no desconoce, hay que ir al Google. En Google dicen que el factor C más o menos corresponde a Cardonal. Le dará un valorcito y ese valorcito van poniendo. Pero siempre comparando con la tabla que dice el Senal. Y esta tablita es la que nos predomina. Esta tabla ya te dice, según la cobertura, este es 14 más o menos se aproxima acá. Entonces, en caso me encuentre muchas coberturas, obviamente están dentro de esta, digamos, de esta tabla, ¿no? Y esto sería el 14. El 14. Ya tenemos el factor LS, ya tenemos el factor C, tenemos el factor de erosividad, nos faltaría el factor aerolabilidad. Entonces, mira, cobertura es facilito. Hagan todos en una cuenca diferente a lo que estoy haciendo yo. O hagan en su cuenca que han utilizado y voy a pasar a ver cómo están haciendo, ¿ya? Hagan 14. Ya, a ver, hagan, a ver. Antes de colocar los porcentajes, calculó a la izquierda áreas. ¿Cuál? ¿Puede abrir su documentación anterior? Ya me lo quito por ¿esta? ¿Ahorita? Sale del
Escritora tributaria. A ver, gente, no se preocupen. Descarguen de la página la cobertura vegetal. Lo primero es descarga. Ya lo tienen descargado, córtenlo para su cuenta.